Madre mía, lo de Demet Özdemir y Can Yaman. Esto está que arde y nadie se lo esperaba, de verdad. O sea, ¿quién iba a decir que la verdad detrás de su romance iba a ser tan diferente a lo que todos pensábamos? Porque todos vimos esas fotos, esos gestos, esa química, uff. Parecía la historia de amor definitiva, ¿verdad? El galán turco y la diva. De cuento de hadas. Pero, ¿y si os digo que lo que vimos era solo la punta del iceberg? Que detrás de esas sonrisas y esos viajes juntos, había un jueguecito mucho más grande. Porque, a ver, para ser honestos, muchos de nosotros, me incluyo, nos tragamos todo el cuento. Nos flipó verlos juntos, pensábamos qué pareja más guapa. Pero ahora que han salido cositas a la luz, empiezas a darle vueltas. Lo que yo creo que está pasando, y ojo, esto es mi opinión de salseo total, es que ambos, y especialmente Can Yaman, sabían perfectamente el tirón que tenía su relación. Y lo supieron aprovechar. Pensemos un poco, Can Yaman estaba en la cima, arrasando en todo el mundo con Erkencikus. Y tener a Demet Özdemir, que también es una estrella en Turquía, a su lado, boom. Doble potencia. Muchos dicen que su relación era puro marketing, que se juntaron para darse visibilidad mutuamente. Y mira, no digo que no hubiera cariño, Seguro que sí, eran jóvenes, guapos, exitosos. Pero, ¿fue amor verdadero o fue una jugada maestra para facturar y posicionarse aún más fuerte? Yo sospecho que hubo mucho de lo segundo, o al menos, que se beneficiaron descaradamente de esa imagen de pareja perfecta. Piensa en cómo se alimentaba la prensa. Cada foto, cada comentario, era una noticia. Y ellos, estratégicamente, dejaban caer alguna cosita para mantener viva la llama, para que no nos olvidáramos de ellos como pareja. Y funcionó, vaya si funcionó. Los vimos en Italia, disfrutando de la vida, y nosotros flipando. Pero, ¿qué pasa cuando esa estrategia deja de funcionar, o cuando uno de los dos quiere algo más serio? Ahí es donde creo que saltan las alarmas. Porque si tú estás en una relación que en parte se basa en la imagen pública, ¿qué haces cuando esa imagen ya no te beneficia tanto o cuando uno quiere salirse del guión? La verdad oculta, y esto es lo que más me intriga, es probablemente una mezcla de intereses. Intereses profesionales, personales, y sí, también un poco de esa fama que tanto atrae. Can Yaman, siendo honestos, siempre ha tenido fama de ser un poco, digamos, playboy. Y quizás Demet al principio se dejó llevar por ese encanto y por la magnitud del fenómeno. Pero yo me pregunto, ¿qué pasó realmente detrás de cámaras? ¿Hubo alguna conversación incómoda? ¿Algún ultimátum? Porque si algo nos ha demostrado el mundo del espectáculo es que las apariencias engañan muchísimo. Y en el caso de Demet y Can, creo que nos han dado un máster en engaño. Lo que está claro es que aunque ahora cada uno vaya por su lado, esa relación dejó una huella imborrable. Y la gente sigue hablando, sigue especulando. Porque al final nos encanta ver que las estrellas también tienen sus dramas, sus estrategias y, quién sabe, quizás hasta sus arrepentimientos. Pero volviendo a lo que importa, a la verdad oculta, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que su relación fue puro cuento para la prensa, o que hubo un amor real que se vio eclipsado por el negocio?